12 de septiembre de 1952, alrededor de las 7 de la tarde. Edward y Fred May, dos hermanos que jugaban al fútbol afuera, quedaron impactados al ver una brillante y palpitante bola de fuego atravesar el cielo y estrellarse en los bosques colinares de una granja cercana, propiedad de J. Bailey Fisher. Sorprendidos por lo que habían presenciado, corrieron a la casa de su vecina, Kathleen May, para contarle lo sucedido. Kathleen reunió a un grupo de personas, incluidos los niños locales Neil Nunley y Ronnie Shaver, además de Eugene Lemon, un joven de 17 años, y su perro. Juntos decidieron investigar el área donde algo había caído. ¿Podría ser una nave espacial? ¿Un asteroide? No estaban seguros, pero estaban decididos a averiguarlo. A medida que subían la colina hacia la granja, el grupo estaba lleno de aprensión, tensión y miedo, sin saber qué iban a encontrar en el oscuro y lúgubre bosque. No tenían idea de que lo que estaban a punto de experimentar pasaría a la historia como uno de los eventos más extraños y aterradores de Virginia Occidental. Cuando llegaron a la cima de las colinas densamente arboladas, se encontraron con algo verdaderamente extraño, algo que solo habrían imaginado leyendo una novela de ciencia ficción. Una luz roja palpitante. Al contemplarla, todo el grupo fue invadido por un hedor nauseabundo que describieron como metálico. En ese momento, el perro que llevaban comenzó a alterarse, gruñendo, ladrando y claramente aterrorizado, con la cola entre las piernas. El grupo, completamente asustado, comenzó a buscar en la oscuridad con linternas, tratando de identificar lo que estaba frente a ellos. De repente, las luces de las linternas iluminaron algo que ninguno de ellos podía explicar. Presos del pánico, huyeron por sus vidas, aterrados por lo que acababan de presenciar. Al llegar a sus hogares, todos experimentaron síntomas severos como hinchazón en la garganta, convulsiones y náuseas extremas. Los síntomas eran tan graves que fueron comparados con los efectos del gas mostaza por un médico que los examinó. Para empeorar las cosas, el perro que los acompañaba comenzó a vomitar de manera incontrolable y, misteriosamente, murió poco después. Desde ese momento, el pueblo de Flatwoods, Virginia Occidental, se sumió en el caos. Al día siguiente, las autoridades locales fueron al lugar del incidente, pero no encontraron evidencia que respaldara los testimonios del grupo. No había rastros de la luz palpitante, ni del hedor metálico, ni nada fuera de lo común. Esto fue lo que se publicó en los periódicos y medios locales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otros medios se interesaran en la historia, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Muchas personas comenzaron a especular que esto era un encubrimiento de un avistamiento ovni. Algunos incluso afirmaron haber encontrado marcas de derrape y otros signos extraños en el lugar donde supuestamente había aterrizado la nave. Un reportero llamado A. Lee Stewart Jr. aseguró haber encontrado algunos indicios, como un extraño material con apariencia plástica. Otros investigadores que acudieron al lugar dijeron haber percibido un olor inusual y afirmaron que los árboles en la zona estaban chamuscados en la parte superior. También observaron ramas rotas, como si algo grande hubiera pasado por allí. La historia se volvió aún más sensacionalista cuando otras personas comenzaron a aportar testimonios. Una mujer afirmó haber visto algo similar semanas antes. Otro testigo declaró que su casa tembló violentamente esa misma noche, como si una fuerza misteriosa la hubiese sacudido. Además, una pareja local reportó que, mientras conducían por la carretera horas antes del incidente, notaron un fuerte olor metálico seguido de una perturbación eléctrica en el aire. Poco después, describieron haber visto una criatura de aspecto reptiliano y de otro mundo flotando sobre la carretera. Lo que comenzó como un simple avistamiento se convirtió en una serie de relatos cada vez más extraños y aterradores, que aún dejan a muchos preguntándose qué fue lo que realmente sucedió esa noche en Flatwoods. La señora May afirmó que al día siguiente del evento fue abordada por dos hombres misteriosos,
que dijeron ser reporteros y le pidieron que les mostrara el lugar donde ocurrió todo. Según ella, estos hombres emergieron de entre los árboles con una extraña sustancia aceitosa en su ropa. Incluso el comandante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Dale Leavitt, afirmó que, a finales de los años 90, examinó minuciosamente el área con 50 miembros de la Fuerza Aérea y encontró dos cosas extrañas: un círculo de césped deprimido de unos 6 metros de diámetro y una sustancia aceitosa misteriosa. Los eventos del 12 de septiembre ya no eran exclusivos de Flatwoods, Virginia Occidental. Hubo avistamientos de ovnis en al menos 12 estados, con cientos de reportes de objetos voladores no identificados. A raíz de esto, Ivan T. Sanderson especuló públicamente que, debido al gran número de informes de ovnis, podría tratarse de toda una flota de naves alienígenas que estaba atravesando la región. Con el paso de los años, los testigos originales del evento mantuvieron sus historias. Todos se mantuvieron firmes en lo que afirmaron haber visto aquella noche, y el incidente se convirtió en uno de los avistamientos paranormales más famosos hasta la fecha. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vieron? ¿Era realmente una nave extraterrestre, un asteroide, o algo aún más extraño? En la noche del 12 de septiembre de 1952, mientras el grupo investigaba lo que pensaban que era el impacto de un asteroide, o quizás el choque de un ovni, sus linternas iluminaron algo desconcertante. Lo que vieron no tenía piernas ni brazos que lo sostuvieran. Se encontraba suspendido en el aire, medía entre 3 y 4 metros de altura, y los testigos lo describieron como si tuviera ojos brillantes similares a los de un animal nocturno. A medida que sus ojos se adaptaron a la oscuridad, pudieron distinguir la figura de una enorme entidad humanoide, de aproximadamente 3 metros de altura, con un rostro rojo brillante y ojos amarillos que parecían brillar desde el interior. Lo más extraño era la forma y anatomía de esta criatura. Su cabeza tenía forma de pica, con luces intermitentes y pequeñas manos con garras. Su cuerpo era cilíndrico, negro y verde, con pliegues que parecían tela drapeada o incluso metal moldeado. Todo esto estaba envuelto en una misteriosa neblina. Puedes imaginar la confusión y el terror absoluto que sintió el grupo al contemplar a esta entidad. Sin embargo, esta criatura emitió un sonido extraño. Los testigos lo describieron como algo entre un siseo y un chillido agudo, y luego comenzó a deslizarse hacia ellos con un ruido pulsante y rítmico, como de golpes. Esto hizo que los testigos huyeran aterrorizados, y este encuentro se convirtió en el catalizador de todos los eventos posteriores. Aunque la historia parece convincente y aterradora, hay argumentos escépticos que se han planteado. Uno de ellos es que esto podría ser una mezcla de malas interpretaciones y coincidencias. Es posible que aquella noche se hubiera visto un meteorito que fue confundido por los testigos como algo que se había estrellado en las colinas boscosas. Muchos de los que afirmaron haber visto la luz en el cielo la describieron como un meteorito y no como un ovni. En medio de la histeria, podrían haber saltado a conclusiones y relacionado ambos eventos. Además, mientras el grupo investigaba en las colinas oscuras, la atmósfera ominosa y brumosa era el escenario perfecto para una mala interpretación. Quizás lo que vieron fueron una de las 3 balizas de advertencia aérea visibles desde esa colina. En combinación con el meteorito, pudieron haber asumido que era un ovni. Incluso la entidad que dijeron haber visto podría haber sido simplemente una mala interpretación de un gran búho cornudo posado en un árbol alto. Llenos de adrenalina, asustados y con la idea preconcebida de que estaban a punto de encontrarse con algo del espacio exterior, los testigos pudieron haber identificado erróneamente al búho y su percha como una sola entidad. La visibilidad ya era limitada por la niebla, lo que parece ser el escenario perfecto para una escena de película de terror. Es fácil para la mente humana prepararse para algo que no está realmente allí. Entonces, el búho, al sentirse sobresaltado por los testigos, voló justo frente a ellos en la noche, emitiendo un distintivo grito agudo.
Supuestamente, esto es lo que los testigos confundieron con una entidad alienígena volando hacia ellos. Muchas de las características del búho de campanario coinciden con las descripciones dadas por los testigos del supuesto ser. Hay similitudes, y es una posibilidad. Ahora bien, no estoy afirmando que esto sea exactamente lo que ocurrió, solo digo que es una posibilidad. Pero, ¿qué hay de los extraños residuos aceitosos y las marcas encontradas? ¿Es posible que un tractor en el área alrededor del momento del avistamiento las haya dejado? Quizás el aceite provino de dicho tractor. Incluso el olor desagradable fue atribuido al aroma de un tipo específico de hierba nativa de la zona. Algunas personas sugirieron que tal vez se trataba de una zarigüeya, un ciervo macho o algo similar, simplemente reaccionando a los ojos brillantes. El escéptico Joel Nickel cree que lo que los testigos vieron fue distorsionado por su estado emocional. Si tienes una mentalidad predispuesta, esperando ver algo, eso afectará lo que percibas. Cuando ven algo aterrador, como unos ojos brillantes que se acercan rápidamente, no creo que hayan tenido tiempo de pensar, solo de reaccionar. Nickel escribió una completa deconstrucción del caso para la revista Skeptical Inquirer. Su análisis fue tan convincente que incluso muchos investigadores de lo paranormal coincidieron y concluyeron que esto probablemente fue lo que ocurrió. Parte de lo que mencioné anteriormente proviene directamente de ese artículo, sobre el meteorito, el búho, etc., y vale la pena leerlo completo. Otro gran problema que los escépticos tienen con esta historia son las descripciones proporcionadas por los diversos testigos. Lo que describen parece indicar algo más mecánico por naturaleza que una entidad extraterrestre aterradora. Por ejemplo, Gray Barker, conocido en ese momento por ser ocasionalmente bromista, afirmó que, tras visitar el área solo 30 minutos después del encuentro inicial del grupo, encontró únicamente un bosque tranquilo y vacío, sin señales ni evidencias de que algo fuera de lo común hubiera ocurrido. Incluso la reputación de Ivan Sanderson fue cuestionada en ese momento, considerando que supuestamente afirmaba que se habían encontrado grandes huellas de 3 dedos a lo largo de una playa, supuestamente pertenecientes a una especie de pingüino gigante. Incluso esta supuesta flota de ovnis avistada en otros estados fue descartada casualmente como parte de una lluvia de meteoritos anual, que, como se esperaba, ocurre a principios de septiembre. Pero esta no es una historia de un caso presentado y concluido de forma falsa. Algunas de las descripciones de los testigos sobre las luces cambiaron. Un granjero en una colina adyacente, a pocos kilómetros de donde ocurrió el encuentro, afirmó haber observado un punto brillantemente iluminado en la colina durante un periodo prolongado. Este granjero, profundamente preocupado de que se hubiera producido un incendio forestal, observó intensamente durante varios minutos con unos binoculares hasta que el área desapareció en un solo punto de luz. En años recientes, el investigador paranormal y escritor Nick Redfern propuso algo muy interesante. En 2010, Redfern recibió un documento desclasificado especial de la Rand Corporation titulado La explotación de supersticiones para propósitos de guerra psicológica, escrito por Gene M. Hungerford para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el 14 de abril de 1950. Este documento tiene 37 páginas y explora teorías, prácticas e ideas extrañas. Sin embargo, el punto culminante de este documento es una sección que cita directamente un libro de un hombre llamado Jasper Maskelyne, titulado Magic, Top Secret. Jasper, un famoso mago de los años 30 y 40, fue citado en este informe, lo que lleva a algunos a creer que se estaba llevando a cabo una operación psicológica durante la Segunda Guerra Mundial. En este documento se lee: nuestros hombres pudieron usar ilusiones de naturaleza entretenida en las montañas italianas, especialmente al operar en pequeños grupos como patrullas avanzadas, explorando el camino para nuestros movimientos generales. En un área en particular, usaron un dispositivo que era poco más que un espantapájaros gigantesco, de unos 12 pies de altura, capaz de avanzar tambaleándose con su propia fuerza,
y emitir destellos y estruendos aterradores. Esta cosa asustó a varios pueblos italianos y sicilianos, apareciendo al amanecer y avanzando con grandes chispas eléctricas azules saltando de ella. Los habitantes, que en su mayoría eran campesinos analfabetos, simplemente huyeron hacia el siguiente pueblo, jurando que el diablo marchaba delante de los ingleses invasores. Como todos los relatos difundidos entre personas no educadas, y ayudados sin duda por nuestros agentes, esta historia asumió proporciones casi inimaginables. Los pueblos en la ruta de nuestro avance comenzaron a negarse obstinadamente a ayudar a los alemanes en retirada y, en cambio, sabotearon sus esfuerzos. En lugar de esperar a nuestras tropas con alimentos y felicitaciones, huyeron, congestionando así las carreteras por las que luchaba para retirarse el transporte motorizado alemán. A veces, los tanques alemanes cortaban a través de los refugiados, lo que inflamaba aún más los sentimientos. Lo que comenzó casi como una broma, pronto se convirtió en un arma efectiva en nuestras manos, castigando indirectamente a los alemanes durante varias semanas críticas. Algunos puntos importantes a destacar. El primero es que la altura del monstruo de Flatwoods y el espantapájaros improvisado eran aproximadamente la misma, cerca de 12 pies, 3,6 metros. Se decía que esta figura de espantapájaros también emitía luces brillantes, efectos visuales y ruidos. Incluso el espantapájaros de 12 pies en Italia producía destellos y explosiones aterradoras, con grandes chispas eléctricas azules saltando de él. Además, el informe menciona este evento en Italia que Jasper describió en su libro, y se cree que fue usado como preparación para campañas de guerra psicológica. El curso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en tiempos futuros, incluso tomó interés particular en los reportes mediáticos sobre el monstruo de Flatwoods. Este informe fue presentado a la Fuerza Aérea en abril de 1950, 2 años antes del evento en Flatwoods. Esto llevó a muchos a especular que, en esos 2 años, el ejército de los Estados Unidos pudo haber desarrollado su propia versión de una figura similar a un espantapájaros de 12 pies, diseñada para emitir ruidos horrendos y efectos visuales de luces. El objetivo sería confundir o asustar al enemigo. Si esto es cierto y lograron calcular el momento perfecto, podrían haber probado este experimento durante una ocasión ideal, como la lluvia de meteoros anual de Piscis. Nadie sospecharía nada. Otro dato interesante es que las fuerzas británicas se enfocaron en probar esto en pequeñas aldeas italianas aisladas. Flatwoods es una pequeña localidad rural con aproximadamente 350 habitantes. Esta comparación resulta fascinante. Sin embargo, a pesar de toda la especulación y las acusaciones de que el evento fue un fraude, hay algo excepcionalmente extraño. Los reportes de enfermedad, desmayos y otros efectos psicológicos que un médico documentó. Si todo hubiera sido una invención de su imaginación, ¿por qué se escribió que lo que encontraron convenció al médico de que se trataba de gas mostaza? Claro, podrías descartar que la muerte del perro fue una simple coincidencia temporal, causada por una enfermedad desconocida, pero los síntomas coinciden notablemente con lo que otros testigos experimentaron. Aunque el caso fue sensacionalizado por los medios en su momento, y muchos detalles fueron exagerados en artículos, libros y otros medios, todavía hay un amplio número de investigadores y entusiastas que afirman que este caso está lejos de resolverse. Esto se debe a varios aspectos que no encajan dentro de la visión escéptica de la historia. Un ejemplo perfecto es que el meteoro que múltiples personas observaron fue descrito con una cualidad pulsante. Incluso los testigos, hasta el día de hoy, mantienen su postura de que lo que vieron no fue un búho, sino algo que ya está documentado. Es importante recordar que hay muchas perspectivas, argumentos y contraargumentos relacionados con este caso. Sería prácticamente imposible cubrir todo sin que el video durara más de 1 hora. Así que quise ofrecerles una versión compacta, entretenida y resumida del quién, qué, cuándo, dónde y por qué.
Muchos especulan que el Flatwoods Monster fue parte de algo mucho más grande, el proyecto Blue Book. Este proyecto fue el nombre en clave para el estudio de ovnis llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1952 y 1969, cuando fue cancelado. Cabe mencionar que esto es distinto del programa del mismo nombre transmitido en el canal History Channel. Independientemente de si esta historia se debe a una identificación errónea, a una imaginación hiperactiva, o si realmente pertenece al ámbito de lo sobrenatural o extraterrestre, con el medio y el gobierno encubriéndolo, la respuesta, la verdad, aquello que todos queremos saber, sigue siendo un misterio. De hecho, uno de los aspectos más interesantes de todo el fenómeno de Flatwoods es que fue un evento único. Nunca más se volvió a ver, escuchar o informar sobre algo similar. Pero no termina ahí, porque, a diferencia de Bigfoot, Mothman o Dogman, por mencionar algunos, que han sido reportados múltiples veces, existen entidades que solo se han registrado una única vez. En 1956, un hombre llamado John Hanks tuvo un encuentro que lo atormentaría por el resto de su vida. Estaba afuera una noche cuando se topó con algo que jamás había visto antes. Una criatura de unos 9 pies de altura con alas de 15 pies adornadas con luces multicolores que iluminaban un material brillante y metálico del que estaban hechas. La criatura emitía un silbido aterrador que helaba la sangre de Hanks, pero lo que más lo aterrorizó fue su rostro. Sus grandes ojos acuosos lo miraban con una malevolencia pura, y su piel era marrón y curtida, como de cuero. Hanks especuló que esta criatura provenía de las profundidades del infierno. Notó que en el centro de su pecho había un panel que parecía ser un mecanismo de control para su vuelo. Tan rápido como apareció, la criatura se elevó y desapareció en el cielo nocturno. La experiencia dejó a Hanks traumatizado y aterrorizado. Su caso fue investigado por Ken Gerard, experto en encuentros con humanoides voladores, quien quedó asombrado por la historia de Hanks. Tuve la oportunidad de conocer a Ken personalmente en agosto, y parece ser un buen tipo. El hecho de que decidiera investigar esta historia específica agrega algo de autenticidad, ya que claramente vio algo digno de atención. El 17 de noviembre de 1958, 2 miembros del Ejército Territorial Británico fueron enviados a las zonas salvajes de Escocia, cerca del castillo de Balmoral, para un ejercicio de entrenamiento de fin de semana. Pocos sabían que lo que ocurriría estaba más allá de cualquier entrenamiento que hubieran enfrentado o para el que estuvieran preparados. Los 2 soldados tenían la tarea de vigilar una pequeña colina como parte de sus deberes, y comenzaron a cavar una trinchera para cubrirse. En las primeras horas de la mañana, escucharon un extraño sonido burbujeante proveniente de un grupo cercano de árboles. La curiosidad los venció y decidieron investigar. Lo que encontraron superó cualquier cosa que pudieran haber imaginado. 2 figuras masivas con ojos verdes brillantes y bocas rojas ardientes emergieron de las sombras y se dirigieron hacia ellos. Las criaturas medían más de 7 pies de altura, y los soldados quedaron paralizados por el terror. Se retiraron rápidamente, escuchando un ruido de zumbido detrás de ellos, y al voltear, vieron un enorme objeto en forma de disco en el cielo, pulsando y siguiéndolos. Luego, el objeto desapareció, dejando una lluvia de chispas a su paso. Los soldados sabían que habían presenciado algo extraordinario, pero optaron por no informar a su oficial al mando. El encuentro los dejó conmocionados y aterrorizados, preguntándose qué más podría haber en los oscuros parajes de Escocia. El 10 de octubre de 1973, ocurrió un evento que quedó grabado para siempre en la memoria de 2 pescadores de Mississippi, Charles Hickson y Calvin Parker. En la tranquila localidad de Pascagoula, estos 2 hombres contaron a las autoridades una historia extraña. Estaban pescando en las orillas del río Pascagoula cuando notaron una extraña luz a lo lejos. Pocos sabían que lo que estaba por ocurrir superaría cualquier cosa que pudieran comprender. Vieron una nave en forma de huevo,
intensamente iluminada y emitiendo un zumbido profundo y vibrante. A medida que la luz se acercaba, la intensidad del zumbido los hizo sentirse extremadamente nauseabundos y enfermos. Entonces, observaron horrorizados cómo se abría una escotilla, y 3 extrañas criaturas flotaban fuera de la nave, dirigiéndose directamente hacia ellos. Estas no eran criaturas comunes. Eran humanoides con rostros como máscaras, y 3 protuberancias en forma de zanahoria sobresaliendo de sus cabezas. Para empeorar las cosas, tenían manos grandes como de langosta o cangrejo. Antes de que se dieran cuenta, estas criaturas los habían capturado y llevado al interior del ovni. La experiencia fue como ser reducidos a ratas de laboratorio. Los hombres estaban paralizados por el miedo y no podían resistirse. Finalmente, tras ser sometidos a una serie de experimentos, fueron devueltos a la orilla del río. Hickson y Parker quedaron traumatizados por esta experiencia. Bajo hipnosis y detectores de mentiras, su historia permaneció intacta. Uno de ellos sufrió un colapso nervioso y aún estaba bajo tratamiento. Fue el mayor impacto que jamás habían tenido en sus vidas. Se habían encontrado con algo más allá de su comprensión, proveniente de otro mundo, y el hecho de que estas criaturas nunca hubieran sido vistas antes ni después, solo añadió al misterio y al terror de su encuentro. Por último, el 9 de noviembre de 1979, Robert Taylor, un trabajador forestal en Escocia, estaba realizando su rutina diaria de patrullas por un área boscosa, cuando se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Caminaba entre los árboles con su perro Laura, que corría alegremente a su lado, cuando de repente se encontró de pie, a pocos metros de un extraño objeto en forma de cúpula. Era de un gris opaco, metálico, de unos 20 pies de ancho y aterradoramente silencioso. Taylor quedó congelado de miedo al darse cuenta de que estaba frente a algo completamente ajeno a este mundo. De repente, un par de objetos esféricos y con púas emergieron de la nave y rodearon a Taylor. Fue alcanzado por un gas tóxico que lo hizo perder el conocimiento. Cuando despertó, los objetos que lo habían rociado con gas y la nave habían desaparecido. Robert no tenía idea de lo que le había ocurrido ni por qué había sido el objetivo, pero el encuentro no terminó ahí. Después del incidente, Taylor experimentó una serie de síntomas extraños, como dolores de cabeza persistentes y un sabor metálico en la boca. También descubrió marcas inusuales por todo su cuerpo que no podía explicar. A pesar de su confusión y terror, Taylor estaba convencido de que lo que había visto era real. Su encuentro fue investigado por investigadores de ovnis y se convirtió en uno de los casos de ovnis más famosos y desconcertantes en la historia de Escocia. Sus síntomas incluso son similares a los mencionados en la historia del monstruo de Flatwoods. Bien, hemos revisado muchas historias hoy. ¿Cuál es el consenso general aquí? Al igual que el monstruo de Flatwoods, las entidades mencionadas en estas otras historias solo se reportaron públicamente una vez. ¿Por qué será? ¿Hubo otros avistamientos que nunca se hicieron públicos o estamos lidiando con historias fabricadas de encuentros? Volviendo por un momento, aunque hay fuertes argumentos en contra de la historia del monstruo de Flatwoods, estos argumentos no llenan todos los vacíos de la narrativa. De hecho, hay muchos contraargumentos que no mencioné en este video y que podrían ser motivo de, varios videos para analizarlos. Desde un engaño hasta una conspiración encubierta por parte del ejército, o incluso un encuentro genuino con un alienígena, la conclusión aquí es que toda la leyenda sigue siendo un misterio sobre lo que ocurrió esa noche. Pero, más importante aún, quiero escuchar de todos ustedes. ¿Es el monstruo de Flatwoods un elaborado engaño? ¿Fue una prueba psicológica realizada en el público estadounidense por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizando su propio espantapájaros? ¿O fue este un encuentro genuino con una aterradora entidad de otro mundo que nunca volveríamos a ver? Ustedes deciden. Y si les gustó el episodio de hoy, no olviden dar like y suscribirse para más contenido.